Ok, Bueno, perfecto. Yamila Moreira, Salmo 64 desde Sucata Beat, Buenos Aires. sí, bueno, hola a todos. Antes de hablar sobre el Salmo, de entrar con el tema del Salmo, que es bastante corto, es muy bonito, lo traté de hacer como de una manera un poco más creativa para avivarnos un poco a esta hora, con un cafecito, para levantarnos, y bueno, agradecer a todas las personas que están aquí, sobre todo a las personas que me acogieron como Dani, André y Seba, porque no tenía internet en mi apartamento, así es que me vine. Bueno, antes de empezar justamente el Salmo, quería compartirles estos datos porque estaba viendo un poco, yo dije, bueno, ahora con el tema de la cuarentena, nosotros nos hemos reunido bastante, estudiar la palabra. Bueno, quiero saber si hay algún tipo de porcentaje de cuánto ha crecido el estudio de la palabra, o si las comunidades, o qué ha pasado con todo esto de las iglesias que se han cerrado por la pandemia, qué ha pasado, digamos, con el pueblo de Dios, que por ahí algunos también estamos aún vinculados con el pueblo, por así decirlo, cristiano, ¿no? Y encontré un estudio que me pareció muy importante decírselos ahora. Si bien está hecho esta encuesta en Estados Unidos, les voy a pasar el link, es confiable la fuente, ¿no? Lo pueden notificar. Si bien es hecho en Estados Unidos esta encuesta, creo que nos va a servir a nosotros y nos va a abrir un poco el panorama y de entender lo bendecidos una vez más que somos. Bueno, aquí dice que en este estudio, no sé si logran ver, Dani, ¿se ve bien la pantalla? ¿Sí, no? Sí. Ok, a ver. Bueno, en este estudio dice que entre principios del 2019 y 2020, el porcentaje de adultos estadounidenses que dicen usar la Biblia a diario se redujo del 14 al 9%. Pero la disminución continuó. Durante los primeros meses de la pandemia, el porcentaje de usuarios diarios de la Biblia ha caído al 8,5%, ¿no? Si bien es un 0,5% el porcentaje, des en cuenta de cuántos cristianos, puede decir, si los lectores de la Biblia hay en Estados Unidos. Es mucha cantidad de personas. Según este informe dice que la iglesia juega un papel importante. La iglesia, hablando de un lugar físico, la iglesia juega un papel importante en el beneficio del bienestar de las personas y el compromiso con las escrituras. O sea, según este artículo dice que las personas están vinculadas a la escritura a partir de un espacio físico, en este caso llámese iglesia. Las mujeres, también este estudio dice, y una vez más se comprueba, gracias Señor, que las mujeres siempre estuvieron más dedicadas al estudio de la palabra, aunque parezca mentira. Pero según este estudio dice que las mujeres en este tiempo de la pandemia perdieron más terreno que los hombres en la participación bíblica. O sea que se nivelaron los niveles de estudio entre los hombres y las mujeres. Esto también logramos con las chicas, hablamos también un poco, que también tiene que ver con el tema que las mujeres comenzaron a hacer más actividades en la casa justamente por la pandemia, los niños, que el trabajo, que las cosas del hogar, etc. Así es que bueno, en eso sentimos orgullosas las mujeres un poquito. Dice que durante el cierre provocado por la pandemia, el 48% de los cristianos practicantes se reunieron virtualmente con sus iglesias usando un servicio de transmisión que les permitía mirar, pero no ser vistos ni escuchados. Por lo tanto, este 14% no participó en ningún servicio religioso cristiano. El estrés prolongado, decía este estudio, el estrés prolongado también podría haber afectado la capacidad de los cristianos para digerir y vivir las escrituras. O sea, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera no pueden vivir las escrituras porque en su desesperación o al no haber tenido un contacto con la palabra desde un primer instante, afectaron esta relación que tuvieron. Y dicen que los millennials leen la Biblia más, o sea, somos la generación, bueno, las que son más chiquitas no, pues no, digamos los que estamos de una edad más adelante, somos la generación que más lee la Biblia. Y los adultos de 74 años en adelante son el grupo de edad menos propenso a leer la Biblia. O sea, viendo todos yo estaba viendo estos porcentajes y me asombré, dije, wow, yo pensaba que en realidad se había aumentado el estudio de la palabra, ¿no? Obviamente esto está enfocado como a un ámbito más cristiano evangélico, ¿no? Digamos, este estudio. En la semana me tocó hablar con un amigo de mi antigua iglesia, y él me confirmó, me dijo que él estaba muy preocupado porque no se va a abrir la iglesia, no tenía tiempo para evangelizar, y para él ha sido un año desastroso. Y yo me puse a pensar y yo dije, wow, en realidad nosotros nos reuníamos y decíamos cuánto hemos crecido en el estudio de la palabra este año. O sea, yo le decía a las chicas, nosotros estamos fuera de este porcentaje, ¿ok? Nosotros quizás, gracias al Señor, podemos conocer plataformas como Descubre la Biblia,
que ya venían anticipándose a sucesos como esto, que ya tenían preparado un montón de material, lo cual nosotros, ahora que podemos estar en nuestras casas, accedemos a ese material. O sea, lo bendecidos que somos en ese aspecto. También en esta parte que dice que estas iglesias a último momento tuvieron que arreglar para hacer las transmisiones en vivo, pero que estas personas no se sentían vistas ni escuchadas, ¿no? Y yo dije, wow, y le decía, comentaba a las chicas, ¿no? Qué bendecidos poder reunirnos en los salmos a poder estudiar la palabra de Dios. Nosotros decimos como, bueno, es otro sábado más, por ahí el hermano no sabe mucho, ay, no, toca el hermano que puro hebreo, puro strong, toca, ay, no, con la presentación así blanco y negro, pero no, o sea, la bendición que tenemos porque somos recogidos, o sea, estamos todos en un mismo lugar, somos escuchados, tenemos la capacidad o tenemos la oportunidad de que cada uno con sus capacidades pueda transmitir la palabra de Dios. Y yo creo que eso es algo que les quería comentar acá, que a veces en los grupos que mandamos, los tiempos de oración, la palabra, son los grupos que todo el día me están mandando información, ¿no? Y a veces le quiero pedir disculpas si alguna persona se siente sofocada por tanta información, pero realmente estamos en tiempos donde tenemos que cumplir lo que dice las Escrituras, ¿no? Tenemos que meditar en su palabra de día y de noche. Cuando el hermano nos envía un versículo así, bendito sea ese versículo porque quizás no te sirva a ti, pero le sirva a otro hermano en ese momento. Entonces, lo bendecidos que nosotros estamos teniendo como una comunidad, teniendo como, una contención de grupo, y los quería también como animar a que realmente tomemos estos tiempos de oración como bendición, porque estamos fuera de este porcentaje, porque nosotros, o no sé, levantemos la mano, ¿quién en este tiempo de pandemia se ha sentido más bendecido a poder estar más cerca del Señor a través de su palabra? Entonces, veamos estos resultados que hay acá y veamos todo lo que nosotros estamos viviendo y digamos, wow, Señor, qué bendición, gracias, como siempre decimos todos, indignos totalmente somos de poder ansiar este día, anhelar este día, dedicar un día al Señor, como por decir, de día y noche vamos a estar meditando en tu palabra, toda la semana con todo el estrés. Y no pasa esto por nosotros estamos digeriendo y viviendo las Escrituras. Así es que bendito sea el Señor. Les voy a mandar este link, es súper bueno, es de una plataforma confiable que siempre están haciendo como encuestas o están haciendo entrevistas a los grupos cristianos a nivel mundial, y me parece importante poder mostrárselos a ustedes para decir una vez más, gracias Señor, gracias por la vida de todos ustedes, y que nos animemos en oración unos a otros, porque todos estamos aquí para capacitarnos, ¿no? Sabemos que el mayor por inteligencia y por todo es obviamente el Señor, y nosotros simplemente estamos aprendiendo, siempre tenemos algo que aprender. Así es que les quería compartir eso, y ahora sí vamos al Salmo, que es cortito. Espero no hablar mucho porque por ahí hablo mucho. Vamos. Ahí sí se ve, Dani. Sí. Ok. Bueno, el Salmo 64 lo llamé o lo titulé La batalla final. A mí me gusta ver mucho películas, sobre todo películas como de ciencia ficción o de más de fantasía. No. De ciencia ficción o de fantasía. Y cuando leí el Salmo, yo dije, wow, se me hace de acuerdo a todas estas películas de batallas, ¿no? Donde sabemos quiénes son los participantes, quiénes son los que ganan. Y bueno, entonces le puse, tengan esta imagen, ¿no? Del Salmo 64, la batalla final. Para entrar un poco, vamos a leer el Salmo, Andreita me va a ayudar a leerlo por completo, y después lo vamos a ir, como siempre hacemos, escudriñando versículo por versículo. Listo, Andreita. Ah, sí, voy a cerrar mi micrófono. ¿Cómo cierro? Ahí está.
Ya, listo. Bueno, voy a leer. Dice, Salmo 64. Plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Al músico principal. Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para satear a escondidas al íntegro. De repente lo azotean y no temen, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades y hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en el Señor y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Amén. Súper, Andreita, gracias. Quería que Andreita lo leyera porque me gustaba cómo lo leía Andreita. Bueno, en este Salmo 64, como para dividir un poco en prácticamente todos los comentarios que vi, hay esta clasificación, incluso también en el de Descubre la Biblia, que se clasifica más o menos los versículos del 1 al 6 que tiene que ver con una oración por la liberación de sus enemigos. Es una petición que le pide David al Señor. Y del 7 al 10 es una expresión de confianza, ¿no? Como que David está confiado, si bien le pide al Señor, ya David está confiado, ¿no? De que su oración será respondida. Sería respondida siendo el Dios el que interviene a su favor. Me gustó este comentario, acá abajo les dejé por si acaso lo quieran ver después de quién es el comentario. Entonces, viendo a gran pantallazo, vemos que justamente habla de una vez más, Señor, o sea, hablan de los malignos y de los buenos, o sea, de estos rectos del corazón, de estos justos. Entonces, como en toda película, tenemos como estos dos bandos, tenemos los justos y los rectos, y tenemos a los enemigos y a los malignos, ¿no? Al ver directamente esta pantalla, nosotros decimos, ay, obvio, ya sabemos quién gana. Sebas, ¿quién gana de aquí de ellos? Y los justos y los rectos. Ok, que obvio, sabemos que los justos y los rectos van a ganar. Pero como en toda película, aún así nosotros sabemos que queremos ver la película, que queremos ver el final, queremos ver por todas las desgracias que pasan los justos, al punto que ya al punto de la muerte, boom, llega alguien a rescatarnos, y nosotros sabemos que va a pasar eso en la película, ¿no? Yo a veces siempre digo, el Señor nos da como cosas tan obvias como para entender su palabra y para entender su plan, ¿no? Así es que lo dividí así, recordemos este salmo como que es esta pelea, digamos, esta batalla entre los justos rectos y los enemigos que son los malignos. Para entrar en un poco de contexto, ¿qué tiene que ver acá el contexto? Que ya lo venimos hablando, Andreita lo vino hablando también, yo cuando di el Salmo 41 también hablé un poco de este contexto, que hay como dos ramas. Una es cuando Saúl perseguía a David, y la otra, y digamos el otro punto de vista del contexto, o la otra ramificación del contexto, es David cuando fue engañado por su hijo Absalón, ¿no? Entonces aquí escribí que dentro del contexto es la terrible situación que vivió David cuando su hijo Absalón conspiró con él junto a su consejero Aitofel. Por ahí los que estamos un poquito más avanzados ya sabemos un poco más la historia, pero las personas que por ahí están nuevas, el rey David el rey David, que Dios mismo le dijo que tuvo un corazón recto, un corazón agradable delante de él, así con ese corazón, aún su hijo lo engañó. Aún su hijo se puso en contra, y su consejero, su mejor amigo, que era Aitofel, también se puso en contra. Entonces, nadie, ninguno de nosotros, por más que nos creamos santos, que Señor, cumplimos toda tu palabra, no quiere decir que vayamos a pasar estas perversidades, ¿no? O cualquier situación incómoda, porque a veces decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y como que a veces digo, Yamila, o sea, chequea lo que le pasó a David, ¿no? Mucho de reclamarle al Señor, no tienes ese derecho. Pero a mí lo que más me asombra también de la historia de David y Absalón es que David sabía lo terrible que era su hijo. Y incluso cuando Absalón estaba en todo, que lo querían irse en contra de David, David siempre le decía a
¿cómo decir a los? Bueno, siempre David le decía que no le hicieran mucho daño a Absalón, que no le hicieran mucho daño a él, que fuera como para los demás menos para él, pero aún así Absalón murió. Y cuando murió Absalón, dice que David, esto lo vemos en 2 Samuel 18:33, dice que David se estremeció y mientras subía al cuarto que estaba encima de la puerta lloraba y decía, ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, ay, Absalón, hijo mío. O sea, David, a pesar de que su hijo estaba en contra de él, que lo había engañado, David tenía un profundo amor por su hijo. Yo no soy mamá, obviamente, pero y tiene que haber una gran bendición, ¿no? Los que son papás tienen que entender eso, es decir, yo prefiero que me pase todo a mí y no a mi hijo. Yo lo vivo, o sea, lo veía con mi mamá, con mi papá, como que prefiero que me pase todo a mí y no a mi hijo. Y aún David, sabiendo todo lo que hizo Absalón en contra de él, David aún así lo amaba y lloraba su muerte. Entonces, esto me parece algo muy lindo, como el amor que tienen los padres a los hijos, me parece como como que supera todo entendimiento, como el amor obviamente del Padre hacia nosotros. Así que le dejé esto como algo para recordar muy lindo. Bueno, entonces, como obviamente en toda película, ¿no? El malo siempre va a estar en contra de nosotros, van a querer que nos vaya mal, siempre nos dice van a morir. Pero aquí, no sé si Sebas, ¿quieres leer acá? ¿Lo puedes leer? ¿Sí? Sebas nos va a decir qué es lo que dicen los justos y los rectos cuando el enemigo nos va a atacar. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Entonces, eso es lo que nosotros podemos, gracias, Sebas, podemos prolongar. O sea, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Podemos ir a la batalla y con miedo, pero recordemos que tenemos que confiar en el Señor. Entonces entramos al versículo 1, ¿no? Aquí puse esta imagen que si bien nosotros somos parte de estos justos y los rectos, vamos a la batalla, no obviamente con cosas físicas, sino más bien estas cosas físicas se vuelven espirituales, y aún así doblamos rodillas ante el Señor y le decimos, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Este es el versículo 1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. La palabra queja tiene que ver con ansiedad, lamentación. Sentía una ansiedad David, eso ya nosotros lo sabemos. Cada uno de los salmos de David vemos la desesperación de David, ¿no? Esta lamentación, Señor, o sea, realmente escucha la voz de mi queja. Y esta parte me gusta mucho porque dice, guarda mi vida del temor del enemigo. No dice acá, si bien lo dice en otros salmos, pero en este específicamente no dice guárdame al enemigo, sino guárdame de no temer al enemigo. El enemigo va a estar ahí. El enemigo, las cosas malas o las situaciones perversas van a estar, pero lo que le pide acá a David es que lo guarde de tener miedo a esa situación. Entonces, aquí vamos a estudiar un poco la palabra temor. ¿Qué conlleva el tener temor? Entonces, el temor primero nos quita el gozo, nos enferma físicamente, nos debilita espiritualmente. Tener temor nos debilita espiritualmente y sobre todo nos impide crecer en nuestros talentos. ¿Es fácil dejar el temor? No es fácil dejar el temor, claramente que no. Es algo que justamente cuando me tocó estudiar el Salmo, yo estaba pasando por algo que me dio mucho temor y yo dije, bueno, Señor, es la hora que tengo que enfrentar este temor estudiándolo de la mejor manera, que es con tu palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos no derribar, pero sí encubrir ese amor, sentirnos protegidos en ese amor? Y en Primera de Juan 4:18, no sé si, amigo, tú quieres decirle a Lynn para que lea Primera de Juan 4:18. Vale, sí, amiga, muchísimas gracias. Acá está, justo aprovecho que había visto a David, así David Díaz nos ayudó a leer Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Qué excelente enlace. Está en la pantalla si quieres leerlo, David, y si no, de tu Biblia. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Gracias, David. Sí, o sea, acá nos dice que cómo podemos encubrir este temor, y aquí dice, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Y aquí dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, es muy fácil decir, es muy fácil hablar. Si tienes temor, no te preocupes, acuérdate que Dios te ama. Es fácil decir esas palabras,
pero tú no estás pasando por el temor de la persona, ¿no? Y aquí es muy importante este versículo, mejor dicho, primera de Juan habla todo esto como de esta fe verdadera, como de lo que tenemos realmente, lo que tenía acá anotado, que nos habla de una fe auténtica, ¿no? De los fundamentos de una fe auténtica, todo lo que tiene que ver con primera de Juan. Pero aquí dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, claramente en el amor de Dios. Entonces, ahí entramos en esto. ¿Cómo es ser perfeccionados en el amor de Dios? ¿Cómo yo sé que fui perfeccionada en el amor de Dios? Era como que, o sea, yo sé que Dios me ama, pero ¿cómo yo sé que he sido perfeccionada o estoy siendo perfeccionada? Porque recordemos que dice que va a seguir trabajando en nosotros y nos irá perfeccionando hasta el día de su llegada. Entonces, ¿cómo somos perfeccionados en el amor de Dios? Y en primera de Juan, en la misma primera de Juan, recordemos que primera de Juan tiene que ver esto, ¿no? Con la fe auténtica. Nos dice, no sé si alguien quiere leerlo, primera de Juan 2:5, ahí está igual en la pantalla. Perfecto, si está por ahí mi amiga Cheryl 100 Fires, le agradecería. Sí. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Gracias, Cheryl. Entonces aquí me asombré porque dice que somos perfeccionados en el amor de Dios guardando su palabra. Y esto ya lo tenemos comidísimo. O sea, esto como que sí hay que guardar su palabra, el famoso AGP, ponerlo por obra, de ahí no. Sí lo tenemos comido. Pero aquí dice que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y la palabra perfeccionado tiene que ver con estar completos, con una madurez espiritual. Por eso sabemos que estamos en Él, ¿no? Si guardamos su palabra, hemos sido perfeccionados. Personalmente, no soy como a veces como David decía, Señor, yo soy el más justo de los justos, perfecto y perfecto, me falta un montón toda mi vida para guardar su palabra, no me creo digna, en lo más mínimo, obviamente, porque no puedo ni siquiera decir lo he hecho bien, ¿no? Pero nosotros, o sea, sí sabemos de alguien, esta parte de guardar su palabra, sí sabemos de alguien que realmente guardó su palabra. Es más, vino a realmente a cumplir, a que se cumpla la palabra como tiene que ser, ¿no? Y nos abrió un parámetro de algo que por ahí no lo habíamos visto, pero gracias a él lo pudimos ver, y este es obviamente nuestro querido Mesías. Fue aquel que guardó su palabra en plenitud, que la puso por obra. Pero lo que más me gustaba de lo que hacía nuestro Mesías es que Él nos enseña cómo guardar su palabra. Nosotros, ¿cómo podemos guardar su palabra? Guardar su palabra no quiere decir que la guardamos, sí, la guardamos, pero guardar quiere decir que la ponemos en práctica, la sabemos, la meditamos y la ponemos en práctica. Entonces, ¿cómo nosotros ponemos en práctica alguna situación? Siempre la tenemos que poner en práctica con alguien más. Por nosotros no podemos hacer, porque no hay como un feedback, no hay alguien que nos dice, actuaste bien o actuaste mal. Entonces, siempre vamos a tener que utilizar a un tercero para poder realizar una acción, ¿no? Entonces, en este asunto de guardar su palabra, nosotros lo podemos guardar desde dos aspectos. Lo guardamos a través del Señor y a través del prójimo. Es por eso que nuestros Mesías siempre vuelve a recalcar esto, ¿no? ¿Cuál es el resumen de todos los mandamientos? ¿Qué es lo que tenemos que poner en énfasis? En amarás a tu Dios de todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros solo podemos guardar la palabra en estas dos situaciones. Por nosotros mismos no podemos, porque nosotros no, ay, Yamila, actuaste mal, pecaste conmigo misma. O sea, lo tenemos que hacer delante del Señor y delante del prójimo. Por eso es que nuestro Mesías siempre hace hincapié en esto. ¿Cómo guardamos su palabra, no? Él fue perfeccionado porque fue el más perfecto en el amor de Dios. Entonces, él guardaba su palabra, tanto con Dios, con su Padre y con el prójimo. Es por eso que nosotros nos acercamos, o sea, cuando nosotros nos acercamos a la primera instancia con el Señor, Él nos envuelve en su amor. ¿No? Yo aún me acuerdo cuando recién llegué a los caminos del Señor, fue a través de su amor. Fue a través de palabras gentiles que me dijeron, me sentía confortable en un lugar, sentía que me podían escuchar, pero así también sentía de que sentía un amor profundo, que alguien me amaba a pesar de todo y yo no entendía por qué. Entonces, por eso nosotros vemos siempre al Mesías con las multitudes, cerca de las personas, los sustentaba, se preocupaba por ellos, los sanaba, los iba a visitar, dejaba de hacer lo que tenía que hacer, obviamente ese era su trabajo, porque para eso vino, pero él estaba cerca de las personas, ¿no?
Entonces, yo creo que la mejor manera de sentir el amor de Dios es demostrando ese amor. ¿Cómo nosotros fuimos perfeccionados en el amor de Dios? Si bien es con su palabra, pero ahora tenemos que aplicar esa palabra con amor, ponerla por obra con amor, tanto con Dios como con el prójimo. Y me gusta mucho esta imagen de Dios con la ovejita, porque el mejor ejemplo somos nosotros. O sea, ¿quién fuimos nosotros para que Él nos viera? ¿Quién? O sea, no llevábamos ningún título, no hacíamos nada que nos viera, sino que Él dejó a las 99 por ir por esa que se había descarriado, con nuestros errores, con nuestras fallas. Entonces, si Él, siendo el Mesías, el Rey de Reyes, dejó todo por irme a buscar a mí, ¿cómo nosotros no podemos ir por personas? Entonces, el temor, volviendo a este tema del amor y el temor, nosotros no nos damos cuenta, pero particularmente mucho tiempo, y es algo que el Señor también me viene hablando con este aspecto, es que nosotros no podemos entender el temor de la otra persona porque muchas veces no lo hemos vivido, no sabemos por lo que está pasando, y a veces el temor enferma mucho a las personas. Entonces, ¿cómo podemos demostrar ese amor? ¿O cómo podemos estar cerca de, sobre todo, de un hermano, de una comunidad que necesita de nosotros? Ya sea con un abrazo, con una atención, estar ahí para la persona. Puede ser también una llamada, contacto. Yo creo que muchas veces como que nos da vergüenza decir las situaciones por las que estamos pasando, o me da vergüenza decir por lo que estoy pensando, porque no, o sea, si estoy en su palabra tengo que actuar bien. Entonces nos vamos como aislando y vamos como demostrando una vida perfecta cuando en realidad, obvio, pasa un montón de cosas, tenemos un montón de temores, no sabemos que uno tiene trabajo, que el otro no tiene trabajo, estoy dejando de orar mucho, ¿qué me está pasando? Entonces esos temores los podemos contener con otra persona, no tener miedo de contarle a una persona de confianza, decir, me está pasando esto, y contener a esa persona. Eso es lo que hacía el Mesías con las personas, las contenía. O sea, si bien los educaba, les hablaba, los contenía también. Entonces, el perfecto amor echó fuera el temor. El perfecto amor. Entonces, el perfecto amor lo tenemos que dar con nuestro prójimo y con la relación que tenemos con Dios. No dejemos de orar por nuestra familia que no conoce al Señor. No dejemos de llamar a ese amigo que estudiamos de pequeños y no anda en los caminos del Señor, así sea para saber cómo está. No dejemos, porque el temor existe y en este tiempo hay más temor. Esto justamente estaba leyendo con estos los porcentajes que les di al principio y me quedé asombrada. Y dije, el temor hace que nos alejemos de la palabra del Señor. Pero yo me pongo feliz de estar en este grupo porque me doy cuenta y digo, bueno, aunque haya temor, es donde nosotros más nos refugiamos en la palabra. Es como, bueno, Señor, ¿qué dice este salmo? Yo me agarro a este salmo porque más nos refugiamos en esa palabra y qué bendición. Así es que este va a ser como el ensayo de la semana. Vamos a tratar de escribirle a alguien que por ahí no le escribimos, que sabemos que es muy allegado, si es parte de nuestra familia mejor, y para saber, chequear un poco su estado y cómo está. Bueno, en el versículo 2 dice, escóndeme, David le está diciendo al Señor, recordemos que esta es la oración que le estaba pidiendo esta parte, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. El consejo tiene que ver con esta asamblea, un grupo de personas que consultan a otros, o sea, se reúnen. Y la conspiración tiene que ver con una multitud ruidosa, hombres alborotadores, creo que en otras traducciones también habla de esta manera. Y todos ya sabemos esta palabra iniquidad, que tiene que ver con la maldad, con la idolatría, y en una referencia al griego tiene que ver con esto, violar la ley, ignorar la ley. O sea, David le está diciendo al Señor, Señor, escóndeme de este grupo de personas que son malas, que son ruidosas, y que violan tu ley, que ignoran tu ley. O sea, escóndeme, ¿no? De estos que, o sea, ¿quiénes son? ¿Quiénes son, Señor? Es como que dentro de todo yo lo veo a David también diciéndole Señor, o sea, como reclamándole, entre un reclamo santo, como Señor, ¿pero por qué? Entonces, escóndeme de estas personas, ¿no? Que violan tu palabra, que está conforme a tu palabra, que está vigente. Entonces aquí vemos los malignos y los que hacen iniquidad. Y esto nos lleva un poco a hacer la referencia que en el Salmo 41 que yo di hace un par de semanas, también hago un poco esta referencia. David lo menciona, por así decirlo, también de Aitofel, que era su consejero, y lo llevamos en un vínculo con nuestro Mesías, con Yeshua, con nuestro Mesías Jesucristo, con Judas Iscariotes, que fue su discípulo. Entonces, aquí hay un paralelismo de un montón de años de diferencia, la misma historia se cuenta,
Aitofel fue el consejero de David. En ese tiempo un consejero era como recibir una palabra directa de Dios. Entonces, Aitofel era el consejero de David, traicionó a David, se puso del lado de del hijo de David, Absalón, que se fue en contra de su padre. Y tenemos a Judas, todos conocemos a Judas. Bueno, Judas traicionó al Mesías y lo entregó por 30 piezas de plata, ¿no? Por ahí ya hay personas que solo conocen la parte de Judas, pero lo mismo le pasó al rey David, ¿no? Al rey David, que el antepasado de nuestro Mesías, le pasó la misma historia. Y ambos, como ellos acabaron, es que ambos se ahorcaron después de su traición. Después de su traición, ellos mismos acabaron con su vida. Entonces vemos un paralelismo. No. Entonces vemos un paralelismo de lo que está pasando acá. A mí, por eso es que cuando nos pasaba que cuando nosotros ya estudiamos el Nuevo Testamento, o vemos el Nuevo Testamento, si nosotros ya hemos estudiado, por así decirlo, el Antiguo Testamento, se nos hace más fácil entender la vida de Jesucristo y su ministerio. Eso es algo que a mí me impactó, porque yo siempre había leído el Nuevo Testamento, pero una vez que comencé a estudiar el Antiguo Testamento, yo decía, pero esto también le pasó al Mesías. Y claro, no podemos entender el ministerio de nuestro Mesías si no entendemos lo que dijeron todos los profetas desde el principio. Entonces, este paralelismo me gusta, de los tantos paralelismos que puede haber en la palabra. En el versículo 3 y 4 nos dice que afilan su espada, esta gente inicua, ¿no? De esta gente terrible, afilan como espada su lengua, lanza cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Entonces, esta palabra amarga quiere decir que una palabra destructiva, con una palabra perjudicial. O sea, tiran palabras perjudicial y que nada pase, ¿no? Y esto de que no temen, y no temen de las cosas que hacen, o sea, ellos están conscientes, aún peor cuando dicen de los que están conscientes de lo que están haciendo. Entonces, sabemos que estas personas que no temen, que son conscientes de las cosas malas, porque saben de las cosas malas que están haciendo, incluso dentro de todo se ponen orgullosos de esto, ¿no? Tienen, obviamente que ya sabemos cuál es el final de ellos. Y acá en Proverbios 17:20, no sé si alguien lo quiera leer, estos dos, que alguien los podría leer. Sí, justo creo que yo por ahí vi a nuestra querida amiga Patricia. ¿Dónde está Patricia López? Ahí vi a Patricia. Patricia, ¿podrías leer Proverbios 17:20 y Proverbios 1:31? Bien, el perverso de corazón nunca hallará el bien. Proverbios 17:20. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Proverbio 1:31. Gracias, Patri. Ok. Entonces, aquí dicen, estos que no temen, dice que este perverso de corazón nunca hallará el bien. Nunca hallará el bien, ya lo sabemos, pero como en la película sabemos que están pasando y nosotros en qué momento caen, ya quiero que mueran estos que le han hecho mal a los buenos, pero ahí están riéndose, mofándose. Entonces el perverso del corazón nunca hallará el bien, y comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, de los peores consejos. Esto a mí me choca mucho, comerán del fruto de su camino, amargura, perdición, destrucción. Señor, líbranos de tener un corazón así. Yo leo esto y digo, Señor, líbranos de tener siquiera una palabra amarga para decirle a otra persona. Es como muchas veces me desquito y digo palabras que hieren y digo, ¿por qué lo dices, Señor? Líbrame, porque de eso también habla de la abundancia de tu corazón y no podemos hacer así. Es como que en este momento podemos conectar todos los versículos de la palabra y decir, esto está pasando, así es que ojo con nuestro corazón. Entonces, en el versículo 5 dice, se animan unos a otros a hacer el mal. Esta versión, el versículo 5 y 6, los ubiqué en la traducción NTV, por ahí en la normal, en la Reina Valera, la que todos utilizamos, no está. Estos dos versículos utilicé en esta traducción que me gustó más como se escuchaba. Se animan estos malos, se animan unos a otros a hacer el mal,
y maquinan cómo tender sus trampas en secreto. O sea, ¿quién se dará cuenta? Preguntan. En esta semana justamente estaba viendo un reportaje sobre unos narcotraficantes y yo decía, no, que me gusta ver, ¿no? Yo decía, no, qué loco, ellos saben que están haciendo el mal, pero ellos saben que están haciendo el mal, pero se apoyan en hacer el mal. Es como que sí, ¿quién nos va a ver que matamos a 40.000 muertos, los tiramos, compramos dinero? ¿Quién nos va a ver las cadenas de oro? Y es como yo decía, entre mí, ¿no? O sea, son como, es obvio que todo el mundo se va a dar cuenta de dónde sacaste esa cadena de oro si no trabajas, no tienes estudio y de noche para la mañana, es como bastante obvio. Pero bueno, ellos se animan en hacer el mal, ¿no? Por eso acá ubiqué como en la noche, cuando nadie nos vea, atacaremos, como lo vemos en las películas, ¿no? Y dicen, mientras traman sus delitos, versículo 6, hemos orquestado el plan perfecto. Es cierto, el corazón y la mente del humano son astutos. Yo me acuerdo que había un programa en Nat Geo hace muchísimos años atrás, que eran sobre los homicidios, los delincuentes, y el programa se llamaba El Plan Perfecto. Todos pensaban que tenían el plan perfecto para matar a una persona, pero algo les salía de descontrol y se descubría quién era la persona. Entonces, me gustó esto porque me hizo acordar que no existe el plan perfecto para el mal, porque ya sabemos cuál es el fin. O sea, el plan perfecto lo tiene el Señor, que es la redención de su pueblo. Pero ellos traman esto, ¿no? Y por eso dicen, jaja, acabaremos con estos que se creen buenitos. Nosotros a veces lo podemos aplicar porque uno que a veces está con la palabra o le quiere hablar, muchas personas vienen y tiran estas palabras como decir, ay, tú ahora que te crees ya la cristiana, no, perdón, ahora que estás medio con el camino de los judíos, se te van tirando o te quieren hacer caer. Y, o sea, es duro porque como que entre ellos traman hacer como estas maldades, ¿no? Y uno a veces se tiene que tragar muchas cosas, pero estar confiadas en el Señor. Pero de repente, un ratito, pero de repente, como en toda película, llega a salvarnos, nos llegan a salvar. Entonces nosotros decimos, ¿quién es que nos lleva a salvar? Y el versículo 7 y 8 nos dice, mas Dios los herirá con saeta. Ojo que aquí ya entramos en la clasificación de que el Señor, de esta confianza de David, que el Señor va a responder, porque ya respondió muchas veces las peticiones, y aquí entra la oración de confianza de David, ¿no? Mejor dicho, es como esta afirmación de confianza que tiene David. Dice, mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, sus propias lenguas los harán caer. O sea, lo mismo que tú dices será utilizado en tu contra, ¿no? Por ahí los que vienen en familia de abogados saben, ojo con lo que dices porque será utilizado en tu contra. Acá lo mismo, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. En la mañana estudiamos un poco sobre las plagas, si no han visto, vayan al estudio Apocalipsis 16 de Generación Desafiante, que estudiamos un poco sobre las plagas, ¿no? Y siempre cuando pensamos en las plagas, pensamos en Egipto, ¿no? Todo lo que pasó, las plagas, y lo que se viene estudiando un poco, que hubieron plagas que tocaron al pueblo de Dios, otras que no, ¿no? Que no fueron afectados. Entonces, habla de eso y que de repente Dios los va a herir a estos con plagas. Acordémonos de Egipto, de todo lo que pasaron en las plagas de Egipto. Para este entonces, obviamente, el pueblo, asumo que cuando David hablaba recitaba estas palabras, obviamente quien los escuchaba ya sabía de lo que estaba hablando David. Pero nosotros, ¿cómo podemos comprender el fin de ellos? ¿Cómo podemos comprender esto, no? Y siempre a mí un salmo que se los recomiendo mucho, que me sirvió mucho tiempo a mí, que es el Salmo 73, que con mi amigo Lynn siempre decimos el Salmo 73. En el Salmo 73, que se los recomiendo, es un salmo que a veces nosotros pensamos y decimos, ¿por qué le va tan bien? Roba, mata, no, es un mujeriego, gasta la plata. Yo no sé cómo le va tan bien. Bueno, cuando tenemos esos pensamientos, que dentro de todo es un poco de pensamientos de envidia, pero está bien, somos humanos, el Señor sabe, conoce nuestro corazón. Leamos el Salmo 73. El Salmo 73 nos habla el fin de todas estas personas. Entonces, aquí esta parte me gustó, el versículo 17-18 que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, el salmista comenzó a recitar que tuvo envidia a estos que les iban mal, que él no entendía por qué les iba bien, si son malos, pero aquí el salmista dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. O sea, nosotros podemos comprender, mejor dicho, para comprender siquiera este Salmo 64 tenemos que entrar en el santuario del Señor, tenemos que entrar en su presencia. El santuario también es una representación de nuestro Mesías. Tenemos que saber todo lo que Él hizo. Entrar en su presencia y decir, Señor, dame la sabiduría para poder entender esta situación que no puedo. Nosotros no podemos entender el fin del mal hasta que no hemos entrado al santuario de Dios. Entonces me gusta conectar este Salmo 64, estos versículos, con el Salmo 73, que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en estos tiempos. Y bueno, y como todos sabemos que viene a rescatarnos y que obviamente va a morir el mal, porque así tiene que ser. Lo puse bastante específico, hasta como, no sé, yo decía, la gente debe pensar que esto va a ser como para niños, pero es bastante obvio. Por eso digo, el Señor no nos va a poner algo que no nos sea fácil de entender. Hasta en las películas más pequeñas, los dibujos de los niños, podemos entender esto de ahí. O sea, podemos entender cuando viene el bueno, ya sabemos, listo, viene el bueno y ya sabemos que esto se va a acabar, que el malo va a morir, que va a triunfar, a lo último se casan, todos bien felices para siempre, y tiene muchos hijos. Entonces, hay uno se pone feliz en la película, y uno dice, por fin, tanto se tardó, por fin. Bueno, el Señor tiene que venir cuando tiene que venir, claramente. Entonces dice que temerán todos los hombres, alrededor todos los que vean esto van a temer. Cuando el Señor venga y aplaste a estos malos, todos los hombres alrededor van a temer y van a anunciar la obra de Dios. Esta parte me encanta. Anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Son dos cosas. Vamos a anunciar esta obra de Dios y van a entender sus hechos. Y nos vamos a quedar en esta parte de entender sus hechos porque anunciarán la obra de Dios, eso lo tenemos bastante claro, por así decirlo, pero ¿qué es esta parte de entenderán sus hechos? En los mismos salmos habla que entender sus hechos, o sea, ¿cómo yo puedo entender este hecho de Dios? O sea, lo que Dios acaba de pasar. Porque muchas personas dicen, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? Ok. Nosotros por ahí entendemos ese hecho, que por qué las personas a veces sufrimos, que por qué tenemos que pasar por pruebas. Nosotros entendemos esos hechos. Ahora, lo que nos pide los salmos, lo que nos pide la palabra, es que tenemos que tener dos actitudes cuando entendemos los hechos de Dios, sean positivos o sean negativos. No negativos por decir que es algo negativo porque nada negativo viene de Dios, pero algo que nos haya afectado. En este caso es algo positivo porque va a venir este rescate. Entonces, cuando nosotros entendemos los hechos del Señor, tenemos que tener dos actitudes. En el Salmo 66 nos dice que tenemos que alabar estos hechos del Señor, y en el Salmo 77 nos dice que tenemos que meditar en estos hechos. O sea, cuando nosotros estamos pasando por una prueba del Señor y a lo último comprendimos el por qué tenemos que pasar esa prueba, tenemos que alabar y meditar. Y en mi recomendación, más allá de meditarlo, es que sirva de testimonio para otra persona que le pueda servir este testimonio, ¿no? O que lo pueda también poner en práctica. No nos olvidemos de eso. Yo me quedé impactada porque dije, tantas cosas que ha hecho Dios en mi vida, y a veces ni lo alabo, solo le digo, ay Señor, yo ya sabía que tú lo ibas a hacer. No, tengo que alabar esos hechos y tengo que meditar en ellos. O sea, ponerte a meditar, mira todo lo que pasaste, tuviste que hacer esto, tuviste que pasar lo otro, sí sufriste, pensabas que Dios te dejaba, como David, Señor, 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 hasta que al fin comprendiste lo que tenías que pasar. Listo, comprendiste eso, aprendiste eso, alabemos y meditemos ese hecho que Dios nos hizo pasar. Y en la palabra misma nos dice que el no entender estos hechos, Dios los derribará y no los edificará. Entonces, nosotros tenemos que pedir en oración, Señor Padre, que nosotros logremos comprender tus hechos en nuestra vida y los hechos que ya están pactados en tu palabra de las profecías que van a pasar. Esto es a mí me impactó porque lo leemos así, y que es entender tus hechos. Alabarlos, meditarlos, tomémonos un tiempo, no puse una canción, no puse una alabanza, pero yo creo que hoy, antes de irnos a dormir, como que meditemos en algo que últimamente el Señor viene trabajando en nosotros y alabemos al Señor por ese hecho y meditemos en todo lo que estamos pasando en ese hecho y agradecerle al Señor porque queremos entenderlo. El Señor pide que tenemos que meditar en ellos y entenderlos, ¿no? Y ya para terminar,
Estamos para terminar, ¿no? Sí, no. Dice, se alegrará el justo en el Señor y confiará en Él y se gloriarán todos los rectos del corazón. O sea que al final, cuando ya nos vino a rescatar, cuando ya el maligno murió, los destrozaron, se van a alegrar estos justos, se van a alegrar estos buenos y se gloriarán todos los rectos del corazón. Si bien conocemos que solo hay un solo justo, o sea, digo que el único que fue justo, aquel que cumplió la palabra, aquel que no pecó, aquel que fue intachable, que lo máximo que fue nuestro Mesías, claramente nuestro Salvador. En Hechos también nos menciona que nosotros somos justificados por medio de nuestros Mesías. Tanto la palabra justo de este versículo, de este Salmo 64:10, esta palabra justo tiene la misma raíz que la palabra justificados en Hechos, ¿no? Bueno, por ahí hay hermanos que están un poco más avanzados en el hebreo, que saben un poco más los números Strong, pero si bien hablan de justificados, o sea, nosotros también, si bien este versículo está direccionado para nuestro Salvador, o sea, y se alegrará nuestro Salvador en el Señor y confiarán en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón, nosotros también somos justificados, ¿no? Porque muchas veces escucho como que, bueno, sí, solo hay un solo justo y todos los demás somos pecadores, es verdad, pero nosotros también somos justificados. Ahora, el ser justificado, esa noche lo estábamos meditando con Dani, es como en el colegio o cuando estábamos, bueno, tuviste una falta y fuiste justificada. Tu falta fue justificada, ¿qué quiere decir? Que no se te va a recordar más tu falta, pero eso no quiere decir que vuelvas a cometer la falta, porque se supone que tienes que haber aprendido de esa falta, ¿no? Eso yo siempre digo, o sea, si no tengo que volver a cometer el mismo error que cometo, porque Yamila, ya fuiste justificada en esto, o sea, si fuiste justificada, Dios ya lo olvidó, no vuelvas a cometer. Es como que me sentía en el colegio, yo estudié en colegio de monjas, y las monjas eran como, Yamila, otra vez. Ya no, pues Yamila, ya tienes que cambiar esto. Y yo, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, bueno, lo mismo pasa acá, como que siento que el Señor nos dice, ya, o sea, ya fuiste justificado, listo, se te perdonó, no lo vuelvas a realizar. Entonces, bueno, acá ya estamos todos alegres, contentos. Al principio estos rectos y justos que estaban un poco como enojados, que iban a pelear con los malos, temblando igual, pero iban a la batalla, ahora ya están todos alegres. Y recuerden, obvio, recordemos esto siempre, y recordemos esto siempre, ¿no? Que es algo que me gusta mucho, que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Esto está en Jeremías 20:11. Fue uno de los versículos que cuando recién empecé a leer la Biblia me tocó mucho, no entendía mucho de qué se trataba Jeremías, pero sí me sentí siempre protegida, porque bueno, yo vivo acá en Buenos Aires, yo soy de Ecuador, entonces muchas veces me sentía sola, entonces siempre dije, mira, el Señor está contigo como poderoso gigante, no tienes mayor protección que en Él, o sea, guardaespaldas, VIP, top número 1, lo tenemos al Señor, bendito sea el Señor. Así es que bueno, muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido Salmo 64 con Yamila Moreira desde Sucat, David, Buenos Aires.